Continuamos con la siguiente y última mesa redonda de la jornada, en la que analizaremos con detalle la apuesta de la Junta por una visión 360 grados en la atención a los pacientes con enfermedades raras y sin diagnóstico, gracias a un abordaje multidisciplinar, la mejora de la comunicación entre niveles asistenciales y la creación de itinerarios de atención personalizados. Este modelo se basa en la coordinación de los ámbitos sanitarios, social, educativo y laboral, con el objetivo de ofrecer una respuesta global que acompañe tanto a los pacientes como a sus familiares a lo largo de todo el proceso asistencial. En la mesa se profundizará en el desarrollo de este modelo integral, sus resultados en la práctica clínica y las claves para consolidar una atención verdaderamente centrada en la persona, capaz de integrar la salud, la educación y el bienestar social de quienes conviven con una de estas patologías. Le cedo la palabra a mi compañera Elena González, jefa de especialidades de Relación Médica. Muchas gracias, Sandra. Pues efectivamente abrimos esta segunda mesa de debate, lo avanzamos en esa primera mesa para conocer realmente ese proceso asistencial que ha permitido materializar esa primera parte del Plan Integral de Enfermedades Raras y también esa visión 360 que se tiene desde la región en cuanto a ese control y abordaje de las enfermedades raras. Para ello tenemos con nosotros a Ana María Calvo, enfermera gestora. Se ha dicho la importancia de este perfil, ¿no?, en el abordaje de estas patologías poco frecuentes. Enfermera gestora, como decimos, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el CAUSA, y miembro del grupo multidisciplinar de enfermedades raras de este complejo. También es profesora asociada de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Tenemos también con nosotros en esta mesa de debate a Roberto González Fuentes, licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y doctor en esta disciplina por la Universidad Complutense de Madrid. Este especialista en Medicina Interna centra su área de expertise en las enfermedades autoinmunes sistémicas, en genética clínica y también, por supuesto, en este campo que estamos analizando, en enfermedades raras. González Fuentes es también miembro de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y coordinador de enfermedades raras del adulto en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En la actualidad es facultativo del Servicio de Medicina Interna y también ejerce como coordinador de ese nodo asistencial de referencia del Hospital Clínico de Valladolid. A mi derecha tengo a Montserrat Chimeno, especialista en Medicina Interna y doctora en Medicina Interna por la Universidad de Valladolid. Chimeno suma hasta 3 programas de especialización en alta dirección y liderazgo y hasta 4 máster en enfermedad infecciosa, crónicas y cardiovascular. Años después de presidir la Sociedad Castellano-Leonesa Cántabra de Medicina Interna, esta profesional asumía también la responsabilidad de esta especialidad a nivel nacional al frente de la Sociedad Española de Medicina Interna, de la SEMI. Un liderazgo que compagina con su labor como gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora del Servicio de Salud de Castilla y León del SACIL y como vocal también de la Junta Directiva de la Agrupación Territorial de SEDISA en Castilla y León. Presento también a Esther Cubo, neuróloga especializada en trastornos del movimiento, doctora en medicina y profesora asociada en la Universidad de Burgos. Es también actualmente la jefa del servicio de neurología del hospital de esta provincia. Ha asumido labores de coordinadora de la unidad de referencia de la enfermedad de Huntington, siendo miembro del comité ejecutivo de la Asociación Europea de esta patología y también de la Sociedad Internacional, hay que decir, de Trastornos del Movimiento. Ha sido directora de 9 tesis doctorales y como divulgadora cuenta con más de 230 publicaciones científicas centradas en calidad de vida, enfermedad de Huntington y uso de nuevas tecnologías. También tenemos con nosotros en este panel a Rubén Iglesias García, farmacéutico especialista en análisis clínicos y doctor en medicina por la Universidad de Valladolid. Cuenta también con una diplomatura en estadística en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona y es experto universitario en genética clínica por la Universidad de Alcalá de Henares y en genética clínica y enfermedades raras por la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy en día ejerce como especialista del Servicio de Análisis Clínicos del Complejo Asistencial de León. Y por último, Ricardo Fernández Morueco, bienvenido, ingeniero agrónomo especializado en economía agraria por la Universidad Politécnica de Madrid. Sin embargo, esta trayectoria tiene que ver mucho también con lo personal, ¿no?, esa relación con las enfermedades raras, ya que su primer contacto con este campo se produce en 2017, cuando su hijo Marco es diagnosticado con el síndrome de Schaff-Chang al nacer.
En marzo de 2019 es cuando decide hacerse socio de la Asociación Española dedicada a este síndrome, hasta convertirse más tarde en secretario como parte de su junta directiva, cargo que también decidió mantener tras el fallecimiento de su hijo en diciembre de 2022. Ha sido galardonado, hay que decir, con el Premio Nacional Supercuidadores 2023 en la categoría de cuidador familiar a propuesta de su esposa antes de fallecer esta en junio de este año. En febrero de 2024 asumía el cargo de representante territorial de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, en Castilla y León, hasta que meses más tarde se ha convertido ya en vocal de la Junta Directiva de la entidad. Bienvenidos a todos. Abrimos esta primera mesa, si les parece, con una pregunta que vamos a lanzar a Rubén para conocer desde el punto de vista del laboratorio qué ha hecho posible que ahora se desarrolle ese plan integral, ese PIERCIL en esta comunidad autónoma. Bueno, pues lo que nos atañe al laboratorio, lo más importante o quizá uno de los puntos más relevantes que ha habido últimamente ha sido el desarrollo tecnológico. Ha habido en los últimos 10 o 15 años un cambio muy importante a nivel de la tecnología que se aplica en el estudio de enfermedades raras y enfermedades genéticas en general, que ha conllevado que se cambie la forma de actuar dentro de los laboratorios. Antes, todos sabemos que había que hacer unos estudios muy largos en el tiempo para poder llegar a clasificarlos a los pacientes, a diagnosticarlos de forma definitiva a nivel genética. Y, bueno, esta revolución tecnológica que ha llevado a los sistemas de secuenciación masiva que se han comentado antes nos conlleva una serie de análisis mucho más rápidos. En vez de analizar gen por gen, lo que se analizan son, digamos que el exoma, incluso el genoma, como se ha comentado antes, el genoma completo de los pacientes, y luego se enfoca en los genes que están implicados en las distintas patologías que se estén estudiando. Con lo cual, en una sola plataforma de análisis se puede hacer el estudio de múltiples tipos diferentes de pacientes, que antes quizá era el talón de Aquiles dentro del diagnóstico de laboratorio. Cada tipo de paciente antes se enfocaba de una forma no diferente, pero sí que era complicado hacer el estudio porque son patologías, como sabemos, minoritarias, y ahora se hace de forma de una sola metodología o prácticamente de una sola metodología, y esto lleva a resultados, digamos, más rápidos, y se ha ido aumentando también con estas tecnologías, se ha ido aumentando el bagaje de conocimiento con respecto a las alteraciones genéticas. Entonces, bueno, esto ha conllevado que los equipos o los análisis sean más baratos, que es bastante importante en este campo, y con ello, bueno, PIERCIL nos ha dotado en nuestro centro de material necesario para estos análisis, y después de esta dotación, lo que hemos necesitado al final ha sido una formación del personal que iba a estar implicado. Yo hablo a nivel de análisis clínicos. Estas técnicas, aunque cada vez son más automatizadas y son más, digámoslo de alguna forma, sencillas, en el fondo son bastante complejas, requieren una formación tanto a nivel técnico, de personal técnico, como a nivel facultativo en interpretación de estos resultados. Entonces, esto nos plantea varios desafíos. Primero, por un lado, la formación del personal, que tiene una duración más o menos larga en el tiempo y que tiene que ser continua posteriormente, como se ha comentado también. Y, bueno, por otro lado, nos termina llevando a estos análisis de resultados. Estos análisis quizás sean uno de los, hablando ya puramente de análisis clínicos de laboratorio, análisis genéticos, uno de los talones de Aquiles, uno de los desafíos que se nos plantean es cómo nos llega la información a los laboratorios para desarrollar estos análisis clínicos. Entonces, bueno, los pacientes de enfermedades genéticas o enfermedades raras presentan unas manifestaciones clínicas que normalmente aparecen a nivel de adulto, que es lo que estamos haciendo nosotros, a través de especialistas, de la especialidad en la que digamos que debuta el paciente, y este es el que nos hace una solicitud de estudio genético. Estos estudios genéticos hay que intentar enfocarlos por la metodología que utilizamos ahora mismo. Hay que intentar acotar el número de genes que vamos a analizar. Y esto plantea un reto muy importante dentro del laboratorio porque nos tiene que llegar la información suficiente para intentar hacer esa
acotar esos genes. Es verdad que de la mano de este desarrollo tecnológico han surgido plataformas y bases de datos que nos dan una gran cantidad de datos a nivel de manifestaciones clínicas, a nivel poblacional, de frecuencias poblacionales, etcétera. Pero a nivel de lo que es la petición de la analítica en sí, habría que hacer una mayor coordinación y una mayor distribución de la información para los médicos peticionarios para que sean capaces de hacernos estas solicitudes orientadas de manera clínica, con estas clasificaciones que son jerárquicas y que van acotando y relacionando una manifestación clínica concreta con un número de genes o con unos genes que luego se pueden ir ampliando lo que conlleve el caso. Entonces, por un lado, esos análisis de datos son complicados. Y por otro lado, está la gran cantidad de resultados que obtenemos de estos análisis. Cada vez se analizan más genes, entonces es más complicado la interpretación de esos resultados y llegar a establecer pues, que exista una relación causal entre el resultado que obtenemos y la patología que tiene el paciente. Aquí hay un pequeño problema ya muy específico a nivel de los resultados de laboratorio, que las clasificaciones que se realizan de estas variantes genéticas se clasifican en 5 categorías, que 2 serían benigna, probablemente benigna, otras 2 patogénica, probablemente patogénica, y nos queda la intermedia, que es la variante de significado incierto. Esto supone un gran número de casos y en estos casos no se puede establecer una relación causal ni para bien ni para mal de esta variante genética, lo cual nos termina llevando a la última parte de todo el proceso del análisis clínico y donde hay que engranar con el resto de especialistas, que es la interpretación de ese resultado. Esta interpretación del resultado pues, debería realizarse en un marco de un asesoramiento genético completo, del tipo que sea, diagnóstico, predictivo, reproductivo, el que sea, y transmitir esa información al paciente. Nosotros en el Hospital de León ahora mismo tenemos un sistema mixto, digamos, de alguna forma, que es que hay ciertas especialidades que llevan mucho tiempo trabajando con pacientes con enfermedades genéticas que tienen en sus consultas ya desarrollado pues, una sistemática de trabajo y una integración de la interpretación de los resultados. Además de esto, contamos con 2 consultas de asesoramiento genético dentro del servicio de análisis clínicos que sirven de apoyo a todas estas especialidades y a los pacientes que vienen de primaria, etcétera. Y, recientemente se está formando un comité de especialistas específico de enfermedades raras que integra a todos estos especialistas con la intención de generar dinámicas de trabajo, procedimientos, establecer y estandarizar todo lo que es complicado a nivel de todos los flujos de trabajo que conllevan interpretaciones y resultados de laboratorio. Entonces, lo que nos ha llevado, por lo menos a nivel de análisis clínicos, ha sido el desarrollo tecnológico, a nivel tanto de la técnica como de sistemas bioinformáticos y plataformas de bases de datos. Y donde nos encontramos ahora es, con el desarrollo del PIERCIL, es en la integración de todo esto dentro de unos sistemas que nos permitan pues una dinamización y trabajar de forma efectiva en la parte, sobre todo, de diagnóstico, que es lo que nos implica mayoritariamente el laboratorio, y establecer pues, esos grupos interdisciplinares que es lo que realmente yo creo que puede llevar a mejorar lo que ya estábamos haciendo, como se ha comentado, que no es que no se estuviera abordando a los pacientes con enfermedades raras o enfermedades genéticas, sino que se estaba haciendo de una forma que actualmente se nos permite hacer dentro del centro, porque no enviamos los resultados se van a hacer a partir de ahora. En los centros de SACIL no se van a externalizar, se va a integrar la experiencia dentro de los profesionales del propio SACIL, lo cual yo creo que es realmente lo importante, no tener que llamar a un laboratorio externo para consultar una cuestión, sino tener un especialista o varios especialistas implicados en este tema y que sea más dinámico y mucho más rápido el diagnóstico o la fase que sea de enfermedades raras.
digamos que se está optimizando, ¿no?, esa realización Sí. de pruebas gracias a, Esa es la idea. este plan. Le cedo la palabra a Esther para que nos cuente aquellos elementos que definen el abordaje que se hace de estas enfermedades raras desde el punto de vista neurológico, que como veíamos en la primera mesa son muchas las que se engloban dentro de esta especialidad, sobre todo durante la etapa adulta. Esther. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Las características peculiares que tienen las enfermedades raras de inicio en el adulto, o también pueden ser que lleguen desde la edad pediátrica, bueno, pues en primer lugar es el circuito asistencial, puede venir desde atención primaria o medicina interna generalmente. Y cuando tiene un inicio en la edad adulta, nos vamos a encontrar con una persona que está en pleno proyecto vital de su vida. Es decir, son personas que están trabajando, que tienen descendencia o que van a tener descendencia. Cada vez es más fácil llegar a un diagnóstico genético, llegar a un diagnóstico genético que confirma la presencia de esa enfermedad, y eso conlleva a que esa persona, los familiares de primer grado, en primer lugar, se planteen la posibilidad de que ellos puedan ser también portadores de la mutación y que vayan a desarrollar la enfermedad. Y entonces eso se le llama test predictivo. El test predictivo normalmente se hace en personas sanas, a riesgo, y lo que se aconseja desde el punto de vista ético es que sea asesorado por un psicólogo, porque el recibir una noticia de esas características conlleva un alto impacto emocional. Es decir, nunca podemos negar el que esa persona decida hacerse un diagnóstico. Lo que sí podemos asesorar es que ese diagnóstico se haga en las mejores condiciones, incluso hacer un apoyo psicológico previo y, sobre todo, después de recibir que una persona es portadora de una mutación, de una enfermedad genética. Lleva a que esa persona de repente está trabajando y esa enfermedad va a conllevar, pues, normalmente, dependiendo, porque pueden ser enfermedades neuromusculares o enfermedades más de características puramente neurológicas, pues muchas de ellas llevan a un deterioro cognitivo, a una demencia, a una dificultad, a un trastorno del movimiento, y pierden la capacidad de trabajo. Entonces, pierden la capacidad de trabajo y esas personas, eso lleva a un conflicto en el tema económico. Esas personas, rápidamente nosotros tenemos que ponernos en contacto con el trabajador social para poder facilitar todas aquellas ayudas sociales. Pero esas ayudas sociales siempre llegan tarde, llegan muy tarde, y esa persona llega ya con una menor capacidad económica. También esas personas, a la hora cuando se deben institucionalizar, porque no pueden seguir viviendo con la familia, algunas viven solas, tienen un conflicto porque son personas relativamente jóvenes, menores de 60 años, que no tienen cabida normalmente en residencias generalmente con un perfil más geriátrico. He dicho anteriormente el tema de la descendencia. Aquí el hecho de que esas personas, si quieren seguir teniendo descendencia, nosotros tenemos que trabajar también activamente con la unidad de reproducción asistida, que ahora mismo hay en Valladolid a través del servicio de ginecología. Hay una larga lista de espera para poder llegar a esa unidad de reproducción asistida. Afortunadamente se ha ampliado la edad para las mujeres para poder tener esa reproducción asistida. Y eso pues también a veces es un culo de botella, en el sentido que son personas que tienen un deseo y que realmente la sanidad pública no, es decir, existe la posibilidad, pero con un acceso limitado o se tarda demasiado. Luego también hay que tener en cuenta que estas personas, evidentemente, tienen una menor supervivencia. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues las personas con enfermedades raras se mueren
normalmente la causa inmediata son complicaciones. Entonces se mueren hospitalizadas por consecuencia de infecciones, o también pueden morir en el domicilio. Y en ese sentido, el desarrollo de cuidados paliativos es fundamental. Es decir, podemos ahorrar el sufrimiento a la familia, al paciente, de numerosos ingresos hospitalarios, también por internistas que muchas veces pues no conocen muy bien la enfermedad. Evidentemente tratan la neumonía por broncoaspiración. Un reclamo que tienen los pacientes es que se pueda desarrollar un modelo similar al que se puede hacer, por ejemplo, en las enfermedades oncológicas, es decir, poder atender a esas personas en domicilio cuando tengan esos procesos intercurrentes, generalmente procesos infecciosos, y eso, o incluso poder morir en el domicilio. Y tengo que hablar también de la eutanasia. Son personas adultas que, algunas de ellas, que desean morir. Y eso es una realidad que nos estamos enfrentando actualmente. Y la verdad que la experiencia en Burgos lo tenemos bastante bien coordinado con atención primaria, pero es una realidad creciente. Y eso, bueno, pues el hecho de cómo formar al profesional sanitario encargado principal, al consultor de personas con enfermedades raras, bueno, pues yo creo que también es otra realidad muy peculiar de los pacientes con enfermedades raras. Diría que en este sentido esas mejoras han venido en parte por la implantación del Plan Estratégico Autonómico. Bueno, pues el Plan Estratégico, en primer lugar, la realidad que estamos viviendo en el Hospital de Burgos, bueno, evidentemente ya tenemos secuenciador que se va a poner en marcha pronto. A nivel de coordinación general del hospital se está implementando. Creo que la facilidad que estamos viendo ahora mismo a nivel de la posibilidad de diagnóstico, pues sobre todo de diagnóstico genético, ha cambiado muchísimo. Antes, recuerdo perfectamente, hace 5 años, había una barrera que era el coste económico que tenía un estudio genético, donde muchas veces eran rechazados porque realmente qué resultados, si no va a cambiar, si no hay tratamiento, ¿por qué hacer una prueba tan cara? ¿No? Eso ha cambiado y eso es gracias a este programa. También lo que quiero también decir es que el impulso que va a tener la investigación, ¿no? La investigación en las enfermedades raras se va a hacer, evidentemente, promovido por la industria farmacéutica y también gracias al Instituto de Investigación, en el que también participa la Universidad de Castilla y León. Y eso también tiene una masa crítica estupenda. Se produce una simbiosis estupenda en el sentido de profesionales de crear equipos multidisciplinares de investigación. Y otra cosa que me gustaría comentar sobre el programa PIERCIL, ¿no? De la accesibilidad de los tratamientos. Hasta ahora los costes que tenían las enfermedades raras normalmente pues, eran intangibles, ¿no? Calidad de vida. Eran costes médicos indirectos, normalmente son institucionalización del paciente, cuidador, la carga del cuidador, directos por la hospitalización del paciente, pero no había tratamientos farmacológicos. Pero ya la realidad va a cambiar. Ya tenemos la atrofia espinal, ya tenemos tratamiento disponible. Lo que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ya en ensayos clínicos de silenciamiento del gen desde hace más de 5 años, ensayos clínicos ya en fase 3, y eso, bueno, van a salir pronto. Entonces, esos tratamientos van a tener un altísimo coste y va a haber una barrera. Farmacia hospitalaria va a decir que esos tratamientos tienen que estar muy bien indicados. Evidentemente, los mejores candidatos van a ser aquellas personas que tienen
o que van a manifestar pronto la enfermedad. Ya existen biomarcadores que nos permiten predecir cuándo se va a producir ese desarrollo o en fases muy iniciales de la enfermedad. Pero va a haber una restricción. Y entonces la accesibilidad del paciente tiene que ser equitativa, pero ¿cómo vamos a hacer ese balance? Es decir, accesibilidad, coste económico y el acceso de la población rural que a lo mejor no llega perfectamente a una unidad, a una consulta monográfica de esa patología. Yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar profundamente. En lo que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Sí. En esta segunda parte del plan. Seguimos también en esa parte de la práctica. Le preguntamos ahora a Roberto cómo se pone en marcha un plan como este, un plan autonómico con muchas líneas estratégicas en el día a día, en un hospital como el suyo, el Clínico de Valladolid. Bueno, pues con ganas y un poco pues con ilusión. Y luego el recorrido pues a veces es más dificultoso del que inicialmente te hubieras encontrado. En principio se plantea que los coordinadores de nodos seamos médicos generalistas por la visión un poco integral para coordinar un poco especialidades y dar una visión integradora del paciente, ¿no? Y en ese sentido me parece inicialmente un plan ambicioso, bien desarrollado conceptualmente hablando y de justicia para los pacientes, y un poco uno se lía la manta a la cabeza, ¿no? El que uno figure como coordinador es más por la capacidad de contribuir, más que por la capacitación formativa y técnica específicamente en estas enfermedades. Yo me siento capacitado en el ámbito de las enfermedades autoinmunes sistémicas, que pueden ser una parcela pequeña de las enfermedades minoritarias, pero no de lo otro, ¿no? Y lo primero es decir, bueno, en mi centro, ¿esto quién lo estaba viendo antes de Pierre? Entonces haces un análisis interno y en el servicio nuestro, pues la verdad es que no lleva una voz muy cantante en el tratamiento de estas enfermedades, con lo cual supones que están dispersas por las especialidades médicas. Y entonces intentas cuantificarlo, intentas evaluarlo, ver qué grado de expertez tiene el hospital en cada patología, y no encuentras nada. No encuentras nada porque son patologías que no están bien registradas. Yeah. Entonces creo que hay que diferenciar un poco el registro nacional o registro comunitario, que pone el foco en 50 y tantas enfermedades, donde lo mismo mezclan una miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, con un síndrome de Edwards, que es una cromosomopatía, con las 11.000 enfermedades raras que pululan por ahí y que pueden ser, digamos, tu foco o tu necesidad de atención, ¿no? Entonces, aprovechando un poco la experiencia de los compañeros de Segovia con ese plan piloto un poco de registro a través del sistema de información Jimena, pues, y entendiendo que hay gente en el hospital que tiene más experiencia que tú en este tipo de enfermedades, pues dices, bueno, vamos a crear un equipo multidisciplinar y vamos a intentar ser buenos registradores de lo que tenemos, porque de eso va a depender los recursos que luego nos asignen, de eso va a depender la formación continuada interna dentro del hospital que tengamos que hacer, los programas de actualización, compartir datos con otros centros. Es decir, el diseño de un trabajo en red colaborativo es hacia donde hay que ir, pero para eso tengo que saber qué tengo de puertas para adentro, ¿no? Claro, y eso es, digamos, donde hay que empezar a trabajar. Y ahí me encontré un poco dificultades, porque claro, un plan regional se debe transmitir respetando la jerarquía de los servicios hospitalarios pues a los jefes de servicio. Y los jefes de servicio, siempre que hay proyectos que saben que pueden desbalancear un poco su existencia y otros objetivos a conseguir, pues se postulan como representantes de ese grupo, digamos, multidisciplinar, aunque a lo mejor ni tengan capacitación formativa o técnica para ello, ni a lo mejor sea su ámbito de interés prioritario. Entonces eso lógicamente dificulta que el grupo sea funcional y al final uno se convierte en un enviador de emails, insistiendo en el registro, en la importancia, y encuentras poco retorno. Por otro lado, bueno, pues yo como generalista, para sentirme cómodo, necesito formarme.
porque soy autoexigente conmigo mismo y porque creo que a los pacientes hay que darles una asistencia de calidad. Y en ese sentido pues llega el periodo de tenerme que formar, con el tiempo que eso lleva, y un poco a veces tú como clínico encuentras en los cursos formativos online solo una parcela de lo que a ti te resulta clínicamente relevante. Entonces encuentras a veces mucho esfuerzo con escasa aplicabilidad un poco en el día a día a los pacientes que te toca atender. Y el día 1 te toca un paciente de un perfil y el día 3 te toca otro totalmente diferente. Entonces es muy difícil conseguir ver el rendimiento del esfuerzo formativo que tienes y de ir ganando un poco expertez. Con lo cual, esas dificultades luego las desarrollaremos en qué tenemos que hacer en estos 2 segundos años para la segunda fase. Y yo voy organizando un poco mi cabeza. Por otro lado, creo que es importante también eso, que se nos permita capacitarnos técnicamente, pero no solamente al coordinador, que a lo mejor es la figura que está ahí más visible, sino a cada uno de los compañeros que saben muchísimo más que tú de enfermedades raras particulares y que muchas veces su esfuerzo formativo depende de la autofinanciación o de irle rogando un poco a la industria y tampoco te quieres decantar mucho hacia una industria respecto de la otra por ser un poco equitativo y ser neutro, ¿no? Y creo que el plan hay que dotarlo económicamente para formación durante toda la anualidad. Intentar hacerlo al principio del año, que uno se pueda planificar en qué gastarse ese dinero y muchas veces los tiempos en los que se nos dice que hay un dinero formativo pues es deprisa y corriendo y en el último trimestre. Y finalmente, pues también, digamos, a la hora de desarrollar clínicamente este plan, pues no hemos fichado a Mbappé, no hemos fichado a Bellingham, no hemos fichado a gente con un, digamos, recorrido altamente reconocido en el manejo de las enfermedades raras. Hay que desarrollarlo con lo que teníamos, ¿no? Y lo que teníamos, pues hacían otras cosas antes de Piercil. Y no vas a desvestir un santo para vestir a otro. Yeah. Es decir, hay que hacer también una inversión no solo en tecnología, sino hay que hacer una inversión en recursos humanos. Recursos humanos en el ámbito de la enfermería, recursos humanos en el ámbito de la medicina interna, de la neurología, a lo mejor no en gente específicamente formada en enfermedades raras, que puede ser, pero simplemente en neurólogos generales, en internistas generales, que puedan asumir parte de la actividad que tú venías realizando para que tu tiempo, tu dedicación sea mayor y el sistema se engrase. Y esa es un poquito la idea. Y creo que es muy importante todo eso y que los niveles, digamos, directivos, asistenciales, tengan altura de miras, porque está el burnout, está la conciliación, está ser padre moderno en el siglo XXI y el tiempo no da para todo, ¿entiendes? Entonces no se puede ser un padre perfecto, una pareja perfecta y un profesional perfecto. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que creo que eso es una cuestión que es importante y que creo que es lo que va a hacer que dentro de 2 años podamos decir que esto ha pasado un poco del papel a una realidad más tangible en el ámbito clínico. Pues muchísimas gracias. Ana María Calvo, ¿qué cambios ha habido en la atención de las enfermedades a pacientes con este tipo de patologías poco frecuentes y sus familiares, un poco por ver la comparativa antes y después de la llegada de este plan? Bueno, el cambio ha sido muy importante porque antes del Piercil las enfermeras que estaban atendiendo a personas y a familias con enfermedades raras pues trabajaban en múltiples cuestiones, ¿no? Y desde la ampliación del Piercil, lo que es en mi caso, por ejemplo, yo llevo 1 año y dedicada exclusivamente a personas con enfermedades raras y sus familias. Bueno, con enfermedades raras o pendientes de diagnóstico, porque yo trabajo en el área de adultos y tenemos todavía muchas personas adultas sin diagnóstico. Entonces, claro, esto es una diferencia, poder ofrecer tiempo asistencial continuado. Y eso también ha permitido apoyar, cuando decía Roberto, claro que estoy de acuerdo con él por todo lo que vivo en mi día a día, de que los profesionales que se dedican a los especialistas
no se dedican en exclusiva a estos temas, sino que lo tienen que combinar pues, con otras consultas o con hospitalización. Entonces, claro, es muy complejo. Claro. Y hay muchas actividades que hay que hacer y hay que empezar por algún sitio, ¿no? Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? Creo que lo primero es saber cuál es el objetivo principal. Y el objetivo principal es pues, poder ofrecer a las personas y a sus familias lo mejor. Y esto incluirá que, bueno, me ha encantado que en esta mesa, además de profesionales, esté un representante, porque es que sin ellos no podemos avanzar, ¿no? Y él nos va a decir también, lógicamente, pero las personas necesitan y quieren un diagnóstico, porque en el adulto, la odisea diagnóstica que se llama, nosotros tenemos personas con más de 50 años y que llevan años buscando un diagnóstico, y eso es muy complejo. Y sobre todo porque a veces, pues, casi todas las personas vienen también con diagnósticos de enfermedad mental, pero también muchas veces, claro, provocado por todos estos síntomas que nadie les puede poner una etiqueta y que es muy complejo. Claro. Como actividades, pues hay muchas. Yo estoy dando preferencia, que también forma parte del plan, pero en mi hospital se veía como una necesidad importante y por eso también el apoyo a la creación de esta figura, que es el proceso, el programa de transición. Es decir, tenemos unos niños que han sido diagnosticados de enfermedades raras y unas familias y que han sido diagnosticadas con un equipo y que han creado muchas redes, mucho contacto, que han estado siempre apoyados, y además los servicios de pediatría tienen una gran diferencia con los servicios de adultos, generalmente, que es que, pues, por ejemplo, acuden y en el mismo día les pueden realizar todas las visitas, entre ellos se hablan, pues vienen al hospital de día, ya implica que ese niño y esa familia no se tenga que desplazar otro día, y la realidad de adultos es muy diferente. Desde agendas en días completamente diferentes hasta edificios diferentes, y es complejo. Entonces, el proceso de transición, nosotros en Salamanca hemos trabajado y se aprobó un documento en junio de este año, y aunque ya se venía trabajando desde antes, pero ahora ha quedado por escrito y refleja que el proceso de transición, sobre todo, es individualizado para cada persona, porque nosotros procuramos hacer una atención centrada en la persona y sus familias. Y este proceso puede durar más de un año. Y hay diferentes niveles de complejidad. Pues hay un nivel como más sencillo, que es desde, por ejemplo, que solamente lo lleva un especialista principal y la transición sería solamente, entre comillas, pues de especialista de pediatra a adultos, pero lo frecuente no es eso. Lo frecuente es que tengan una gran complejidad y que luego se tenga que asumir por diferentes especialistas de adultos. Entonces, bueno, pues estoy apoyando ese proceso, pues, y simplemente para convocar la reunión donde nos vamos a reunir los profesionales directamente implicados, pues es muy difícil encontrar una fecha donde puedan estar el referente pediátrico, si hay algún pediatra más muy implicado, y los referentes de adultos. Entonces, claro, y luego los niños, y he de decir que a veces incluso más las familias, este momento lo viven de forma muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues intento apoyar que esta transición sea lo mejor posible. Por ejemplo, cuando hay una persona, un niño que está en un hospital de día, pues es que no tiene nada que ver el hospital de día pediátrico, que es precioso, que pueden tener una sala, que están acompañados, a el hospital de día de adultos. Y eso solamente yo pues me guardo pues lo que viví con la madre de un niño, lo que fue cuando yo le enseñé los espacios que había del hospital de día de adultos, aunque ya conocía, porque hicimos, hubo una visita en que conoció a los profesionales, ¿no?, que iban a atender a su niño, pero no es lo mismo los espacios,
O sea que es muy complejo. Las enfermedades raras es muy complejo este campo. Por eso es muy importante también lo que dice Roberto de tener recursos de tiempo. Y estos recursos de tiempo, por ejemplo, en las agendas, sí me gustaría decir que es que no es lo mismo ver una revisión en un paciente de una determinada enfermedad crónica, una solo, que un paciente pluripatológico con una enfermedad rara, igual que cuando se valora un paciente nuevo. Nosotros, por ejemplo, cuando va a venir por primera vez un paciente nuevo, yo colaboro en la gestión de cita y después le hago como una llamada de acogida, ¿no? Y entonces yo le explico a esa persona o si no a familiares dónde va a llegar, qué es lo que solemos hacer y además que disponga de bastante tiempo, porque normalmente es más de 1 hora o 1 hora y media que le vamos a ver distintos profesionales y bueno, también adelantar una serie de cuestiones que va a ser fundamentales si no tiene el diagnóstico, por ejemplo, pues para hacer el árbol genético, pues que traiga, pues por ejemplo, anotadas pues todas las enfermedades o patologías de todos los familiares que conozca, si tiene algún estudio genético, bueno, pues preparar un poco antes de que venga. Y luego también es muy importante para nosotros la humanización, creo que es una pieza clave. Y una de las cuestiones, por ejemplo, también que hemos trabajado ha sido la adaptación de espacios. Y en esto pues hemos tenido el apoyo del hospital, sin el cual hubiera sido posible, porque tenemos un área dedicada solamente a estas personas. Y además hemos conseguido que esté señalizada desde la puerta de referencia de entrada, con una señalización en el suelo de huellas de cebra, que bueno, creo que todos los que estamos aquí pues ya sabemos que la cebra es nuestro animal, ¿no? Hasta la zona de consulta, y nuestras consultas tienen en la puerta una imagen de una cebra para que sea más sencillo. Y por ejemplo, esto que puede resultar, pues no sé, que es un poco, pues vaya tontería, ¿no? Bueno, pues a mí hay muchas personas que me han referido que qué bien que se visibilice, no solamente en el cartel de arriba enfermedades raras, que también ha sido un debate, raras minoritarias, pero al final se quedó así, sino que se visibiliza y ya todo el mundo en el hospital, porque llevamos en el nuevo espacio, pues yo me incorporé en octubre y el espacio lo estrenamos en noviembre, pues este nuevo espacio ha visibilizado también a muchos profesionales que ya hay un sitio de referencia, ¿no? Pero esto es independiente porque también hay otras especialidades que también llevan muchas enfermedades raras específicas, porque en Salamanca, bueno, también hay CESUR y hay otras especialidades. Donde yo trabajo en la unidad de enfermedades raras de adultos, el coordinador de la unidad y el núcleo pues es medicina interna. Esto está liderado por la doctora María Luisa Pérez y con otra compañera, Nora Gutiérrez, y también tenemos la suerte, porque el hospital se ha implicado, ¿no? Eso no sé a qué nivel ha sido, si es el hospital o ha venido pues, apoyado también de la consejería, que tenemos una asesora genética, Sara Álvaro, y eso también nos posibilita tener una atención más integral, ¿no? Y bueno, dentro también de mis actividades, pues una de las cuestiones que hago a las personas que recibo, que en principio yo la recibo, soy la primera que la recibo, pues es una valoración integral y calidad de vida. Y esa valoración integral me permite después comentar con el equipo no solamente cuestiones a veces muy específicas, sino muchas otras cosas que pueden salir en esa valoración integral y que también nos dé pistas, sobre todo en el tema del diagnóstico, porque ahí a veces es realmente difícil enfocarlo. Y yo me traía aquí anotado las cosas porque me parecía una intervención que doy las gracias por haberme invitado
Y bueno, pues claro, que no me quiero dejar cosas. Por ejemplo, pues me encargo también de los contactos con las asociaciones de pacientes. Me parece un pilar fundamental. Creo que no hay ninguna persona, si la hay, por favor, que levante la mano y que pueda abarcar todas las enfermedades raras. Y además es que una enfermedad rara en cada familia, aun siendo de la misma familia, es totalmente diferente, como puede afectar, ¿no? Hay portadores sintomáticos, asintomáticos, con lo cual la atención tiene que estar muy centrada. Y claro, no podemos estar al día de todo. Yo antes trabajaba con pacientes que tenían solo una enfermedad y lo intentaba, ¿no? Estar siempre al día de todas las cosas, pero es que es imposible, o sea, imposible con más de 6.000 enfermedades raras. Entonces las asociaciones son fundamentales. Y yo, por ejemplo, voy a comentar, si tengo tiempo para un ejemplo. Bueno, pues hace pues como un mes, pues la cuidadora de una persona con una enfermedad rara, pues contactó conmigo porque había una webinar que la habían invitado de la Asociación Nacional específica de su enfermedad, pero que ella pues que a lo mejor no se enteraba bien y que claro, que si pudiéramos asistir, entonces bueno, pues yo asistí, fue una sesión online por la tarde y entonces pude tener la información de que iba a empezar un ensayo clínico. Esto sabemos que es fundamental porque tener la posibilidad de que nuestros pacientes participen en un ensayo clínico, con lo difícil que es muchas veces de acceso a medicamentos, es fundamental. Bueno, pues yo estuve en esa sesión y luego me puse en contacto, bueno, por supuesto se lo comuniqué a la coordinadora de la unidad, pero en contacto con su médico de referencia, porque esta persona tiene el diagnóstico de hace tiempo y le están llevando en Cataluña, ¿no? Bueno, pues el ensayo clínico partía de Cataluña, de la misma ciudad donde estaba este especialista de referencia, y fui yo quien le comuniqué este ensayo clínico nuevo. Él lo desconocía. O sea que con esto quiero decir que a veces el tema de la información es muy importante y que por eso creo que es fundamental que podamos estar coordinados, ¿no? Porque así llegaremos mejor. Hay otras cuestiones, por ejemplo, es la petición de fármacos raros, y esto es muy importante, el tema de la equidad, porque, por ejemplo, nosotros pues llevamos ahora un tiempo ya, y voy a decir luchando, que me entenderán el resto de personas que están en esta mesa, pues porque una persona adulta reciba un tratamiento. Y entonces hemos enviado todas las justificaciones y nos hemos enterado de que en esta misma comunidad hay otra persona que lo está recibiendo, pero nosotros todavía no hemos conseguido que el paciente que tenemos nosotros pueda acceder a ese medicamento. Entonces, claro, bueno, pues nosotros seguimos con los trámites que nos dicen, pero que a veces esto es muy difícil. Y esta gestión de conseguir el fármaco pues es muy, muy complejo. Luego el tema de investigación me parece fundamental, y me parece fundamental no solamente las casas comerciales, que desde luego que es fundamental porque las personas lo que necesitan sería una curación o si no por lo menos pues evitar la progresión de la enfermedad. Pero también hay muchas cosas que tenemos, creo, que investigar relacionado con enfermedades raras y las personas, y es la calidad de vida, cómo podemos mejorar eso, experiencia del paciente. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde Salamanca, pues hemos lanzado este año 2 proyectos de investigación dentro de la convocatoria que tiene la Consejería y esperando la resolución para llevarlos a cabo. Y bueno, yo diría ya de final, y muchas gracias porque creo que me he excedido un poco del tiempo, que lo que intento hacer desde mi figura es apoyar a las personas, a las familias y al resto de profesionales.
Muchísimas gracias, Ana María. Una figura, como vemos, que forma o que es clave en un esquema multidisciplinar que, como hemos visto, es fundamental cuando hablamos de enfermedades raras. Hemos hablado de medicina familiar, hemos hablado de enfermería gestora, de la parte de análisis clínicos, pero también de medicina interna. Por ello, preguntamos a Montserrat Chimeno qué pasos se han dado desde esta especialidad para mejorar el manejo de este tipo de enfermedades poco frecuentes y que este abordaje sea 360, no solo desde la especialidad, sino también le queremos preguntar desde su perfil de gerente de un área de salud autonómica. Buenos días, casi buenas tardes. Muchas gracias a Redacción Médica, muchas gracias a Lesion, muchas gracias a la Consejería por haberme invitado a participar en esta mesa y muchas gracias por haber elegido Zamora. Yo soy zamorana, soy la gerente de esta área sanitaria, entonces, pues bienvenidos y espero que disfrutéis de la ciudad y, por supuesto, de esta interesante mesa. Roberto es compañero, es internista. Si veis en Wikipedia cuál es la definición de lo que es un internista, pues es la especialidad médica que atiende globalmente los problemas de salud del adulto en todos los ámbitos. Eso ya en Wikipedia. Nosotros, nuestro lema en la Sociedad Española de Medicina Interna es la asistencia integral de la persona enferma. Tenemos esta formación en nuestro ADN de atender integralmente. Y eso significa atenderle en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todos los ambientes, en todos los entornos y en todo tipo de patologías que puedan acontecer. Es verdad que nuestra especialidad es tan amplia que, como dice Roberto, pues muchas veces nos quedamos escasos en conocimientos, porque aunque tenemos una formación muy completa, pues hay muchas enfermedades y más en este tema como son las enfermedades poco frecuentes. Pero para eso yo creo que tenemos también una capacidad importante de trabajo en equipo y somos capaces de trabajar en equipo. Donde no llegamos nosotros, hay otros profesionales, otras categorías profesionales, otras especialidades que nos ayudan y que somos pues, especialmente sensibles a este trabajo en equipo, a esta multidisciplinaridad. Nosotros siempre hemos sabido que por el amplio margen de conocimientos que tenemos que adquirir, necesitamos al resto de especialistas, necesitamos contar con ellos y bueno, pues muchas veces tenemos que ser nosotros los que coordinemos la atención de ese paciente, pero con el apoyo de los demás. Y eso es fundamental, el trabajo en equipo. Y en esta enfermedad, evidente, en este tipo de enfermedades, se pone de manifiesto. Para nosotros es fundamental la enfermería, pero es fundamental, por supuesto, los restos de especialistas y el resto de categorías y, sobre todo, contar con el paciente. El paciente es la parte importante de toda nuestra atención. ¿Necesitamos conocimientos? Sí, es verdad. Nuestro programa formativo es muy amplio, nos forman en enfermedades poco frecuentes. El nuevo programa formativo propuesto al Ministerio, que todavía no está aprobado, incluye dentro de las competencias específicas un apartado bastante importante sobre enfermedades minoritarias, pero es verdad que tenemos que estar continuamente actualizándonos y eso supone un gasto de tiempo y de dinero, evidentemente. Pero yo creo que ya adelanto que lo voy a decir posteriormente. Para mí, todo lo que sea gastar, entre comillas, en sanidad, en salud, es una inversión. Entonces, yo creo que hay que verlo todo siempre desde esta perspectiva. Habrá que invertir en formar a los que se dediquen a enfermedades minoritarias, pero eso al final es una inversión. Entonces, nosotros yo creo que estamos bien formados, necesitamos más formación, más actualización, necesitamos trabajo en equipo, por eso no nos importa coordinar esta atención y creo que lo único que no hacemos es la atención en la edad pediátrica, pero en este tipo de patologías es fundamental, como ha dicho Ana, como ya han hablado todos delante, pues hay muchas cosas que ya se han dicho, es fundamental también hasta coordinar esa transición. Y yo creo que con este plan lo que se intenta es que el paciente lo viva todo como un continuo, que pase de la edad pediátrica a la edad adulta sin que note escalones o sin que note déficits de atención continuada. La continuidad asistencial es fundamental, como se ha señalado ya aquí, y es fundamental la coordinación. Nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de unas patologías que no solo influyen a nivel sanitario, a nivel emocional, sino también económico, puesto que muchos son trabajadores que su vida laboral se ve afectada. Entonces, vemos que
hay una cantidad de hándicaps en su vida y nosotros, los internistas, yo creo que tenemos que coordinar, puesto que son los que llevamos ahora mismo el eje vertebrador en estas enfermedades, en los nodos, los que tenemos que coordinar todo este tipo de accidentes, entre comillas, que acontecen en su vida. Yo creo que es fundamental en el perfil de profesionales que atienden a estos pacientes, es fundamental las ganas y la ilusión. Yo creo que tiene que ser un perfil muy adecuado para atención de estas patologías y sobre todo ya no solo en la parte de formación, como he dicho, sino también la parte humanística. El internista acompaña siempre al paciente, le acompaña desde que pasa la transición hasta que fallece. Y se ha hablado aquí también de acompañar en los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son otra parte de nuestra formación y para los que también estamos capacitados. Entonces es importante acompañar al paciente para nosotros desde la transición a la edad adulta hasta el fallecimiento. Acompañarle siempre, ese acompañamiento continuo que necesita un paciente para que se sienta protegido. Yo creo que para todo esto el internista está totalmente capacitado en coordinación, por supuesto, con los médicos de atención primaria y con el resto de las categorías profesionales. Y lo que debe percibir también el paciente, y tenemos aquí a alguien que nos lo va a contar, es que tenga accesibilidad, que el acceso cuando tienen dudas, cuando tienen agudizaciones, cuando no saben lo que le pasa, es que puedan acceder. Y para eso los enfermeros de enlace, yo creo que los enfermeros gestores son una pieza fundamental. Dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna, las enfermedades minoritarias, porque para nosotros los llamamos así, el grupo de enfermedades minoritarias se creó en el 2010, o sea que es algo que nos ha preocupado mucho. Se hacen registros, se hacen investigaciones, se hacen una reunión que tiene muchísimo éxito todos los años y que bueno, pues supone una vía de actualización. Es verdad que no podemos saber de todo, pero bueno, yo creo que hay que invertir en esto. Insistiría en las ganas y la ilusión de acompañar al paciente hasta el final y sí que también se ha señalado aquí que, claro, estas patologías son tan complejas porque al final tienes que atender tantas necesidades de salud que tienen estos pacientes, que no solo tienen su enfermedad minoritaria o rara, sino que tienen, cuando llegan a la edad adulta tienen muchas patologías crónicas. Entonces, supone mucho nivel de exigencia, de atención, pero yo creo que estamos capacitados los internistas en colaboración con el resto de especialistas y que yo creo que lo que tenemos es que tener ganas, formarnos, invertir, por supuesto, y colaborar entre todos. Yo creo que hay 3 Cs que son fundamentales y me vale también para a nivel de la gerencia, que es necesario para atender estas enfermedades raras, conocimiento, por supuesto, ha insistido Roberto en eso, en que hay que tener una base sólida de evidencia científica y de conocimientos, que hay que tener también coordinación, que es la otra parte fundamental, y otra parte el compromiso. Compromiso no solo de los profesionales, sino compromiso por parte de las administraciones también y por parte de los pacientes y de la sociedad entera. A nivel de la gerencia, pues las gerencias asistenciales que tienen nodos, pues tienen otro nivel de exigencias. Las gerencias pequeñas como la mía, yo creo que bueno, pues tenemos que poner en marcha estos dispositivos y estos itinerarios para que el paciente no se sienta perdido, para que sepa cómo llegar. Hay que pensar también que muchas veces hemos diagnosticado, yo en mi mucha labor asistencial que he hecho, muchos pacientes han llegado y les hemos diagnosticado de enfermedades raras que han llegado en la edad adulta por otras causas y les has diagnosticado en ese momento. Entonces, bueno, pues hay que saber que hay que invertir y que bueno, pues que hay que tener esa accesibilidad en una gerencia pequeña para tener una unidad multidisciplinar al servicio del paciente, donde el paciente sepa que va a estar atendido, que es accesible, donde la transición de la edad pediátrica a la edad adulta se haga sin decalajes y bueno, pues que haya una buena coordinación y yo creo que bueno, pues que se puede conseguir. Es distinto el nivel de exigencias de un nodo de una unidad multidisciplinar, pero yo creo que eso es fundamental. ¿Que nos queda mucho por hacer? Pues sí. ¿Que nos queda mucho por investigar? Pues sí, pero esto va a estar en continuo movimiento y evolución todo el tiempo.
Otro tema que también se ha tratado aquí pues son las inequidades a nivel del acceso, por ejemplo, a tratamientos. Yo creo que eso sí que tenemos que hacer un esfuerzo para que no haya inequidades y que los pacientes tengan el tratamiento más adecuado y que y haya desigualdades territoriales. Yo creo que también hay que insistir. Y bueno, pues... Muchísimas gracias, Montserrat. Nos falta una pieza en esta fotografía, lo ha mencionado Ana María, que tiene que ver con ese movimiento asociativo. Le doy la palabra a Ricardo para que nos cuente qué papel ha jugado en este caso FEDER, tanto en la elaboración como también en ese aterrizaje, en esa puesta en marcha de estrategias autonómicas como este plan. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Alexión, a la Redacción Médica y, por supuesto, a la Consejería por organizar unas jornadas como estas y dar voz no solamente a los pacientes, a los afectados, a las asociaciones como en mi caso, sino a un cúmulo de profesionales y de altos cargos de la Consejería para explicar cómo ha sido la implantación y qué está suponiendo para nosotros el desarrollo de ese plan. Creo que FEDER y todo el movimiento asociativo ha sido fundamental para llegar al punto en el que estamos, para llegar incluso a estar aquí hoy todos juntos. FEDER nació en el año 1999, cuando las enfermedades raras eran completamente desconocidas, pero seguían afectando a cientos de miles de personas en España. Y por aquel entonces 7 asociaciones decidieron agruparse para intentar dar visibilidad y empezar a defender y reclamar los derechos de todos los afectados. Hoy, más de 25 años después, somos más de 440 asociaciones, representamos a cientos de miles de personas en España y somos el interlocutor principal, el interlocutor más representativo para defender todos esos derechos. Ese trabajo de esos 25 años se puede reflejar hoy aquí con la evaluación que estamos haciendo intermedia del PIERCIL, pero se puede reflejar, como bien dijo el consejero en su intervención, con la resolución de la Organización Mundial de la Salud, en la cual España y Egipto han sido los promotores para que a nivel mundial las enfermedades raras fueran consideradas como una emergencia sanitaria. Sinceramente, después de escuchar a todo el mundo, sinceramente poco tengo que añadir respecto a lo que se ha añadido, por ejemplo, en esta mesa. Hemos escuchado aquí cómo el salto tecnológico que se está produciendo está siendo fundamental para reducir los tiempos de diagnóstico, para afinar tratamientos. Hemos escuchado el impacto que supone en una familia o en un afectado que primero tener conocimiento de una enfermedad rara y luego tener el diagnóstico de esa enfermedad, el impacto psicológico, social, económico, cómo pacientes, desgraciadamente, de forma prematura fallecen y cómo es ese paso a través de unidades de cuidados paliativos, ya no solamente en adultos, sino en edad pediátrica, que afortunadamente aquí en Castilla y León llevamos implantando en distintos hospitales y el magnífico trabajo que están haciendo. Hemos visto las necesidades que tenemos de personal, de formación, con los buenísimos recursos que tenemos en Castilla y León, pero con esa falta de conocimientos y de experiencia, como comentaba Roberto, como también comentaba María en su primera intervención, la ausencia de una especialidad de genética clínica y de laboratorio. Somos el único país de Europa que no tiene esa especialidad y a pesar de que el Ministerio lo anunció a primeros de año, seguimos sin tener esa especialidad. Poco más que añadir a lo que ha dicho nuestra compañera Ana en relación a los problemas que detectan de salud mental, los problemas psicológicos, ya no solamente de personas que su propia enfermedad derivan a una enfermedad mental, sino el desgaste psicológico no solamente de los pacientes, sino de las familias que tienen que soportar situaciones crónicas y muy complejas a lo largo de muchísimos años, en ocasiones sin un diagnóstico. Tenemos que avanzar, obviamente, en ese apoyo psicológico, tenemos que avanzar también en la equidad en los tratamientos. Ha comentado el tema de medicamentos huérfanos, como también la gerente de Zamora, la equidad en el acceso a los tratamientos. En España, poco más del 50% de los medicamentos huérfanos autorizados por la Agencia Española, la Agencia Europea del Medicamento, están aprobados aquí en España. O sea, ya no solamente es una desigualdad territorial aquí en España, sino una desigualdad respecto a otros países de Europa.
Se ha hablado aquí de los problemas graves que tenemos con el registro, no solamente en Castilla y León. Hay 33 enfermedades en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, 54 en Castilla y León. Estamos hablando de 6.500 enfermedades raras. ¿Dónde están las otras 6.400 y muchos? Pero es que el registro de pacientes del Instituto de Salud de Carlos III, entre esta mañana para tener el dato lo más actualizado posible, solamente refleja 24.000 pacientes, 23.900 y pico para 1.100 y pico enfermedades. Estamos hablando de cerca de 3 millones. Es imposible que ningún ministro de Sanidad, ningún consejero de Sanidad de ninguna autonomía pueda tomar decisiones lo más acertadas posibles sin tener una foto de cuál es nuestra situación. Si en el registro estatal de enfermedades raras decía el coordinador en su primera intervención, hablo a nivel estatal, a nivel nacional, y no quiero particularizar en Castilla y León porque es un problema de todas las autonomías, 60.000 personas, 60 y tantas mil en el registro del Ministerio. Estamos hablando de 3 millones de personas. ¿Dónde están esas 3 millones? ¿Qué síndromes tienen? ¿Qué enfermedades tienen? No sabemos qué afectaciones tienen, no sabemos esas enfermedades cómo se distribuyen territorialmente, con lo cual es imposible asignar de forma racional y adecuada los recursos económicos, los recursos humanos adecuados para tratar a esos pacientes porque son desconocidos. Incluso en la primera mesa con el director de la revista médica, de Alexión, el propio consejero, se han dado estimaciones y porcentajes distintos. La Organización Mundial de la Salud da otro porcentaje y otra estimación. O sea, estamos hablando de una indefinición tal que partimos de una base en la cual todos los esfuerzos que se hacen, que son pocos y siempre serán pocos, pero no estamos dirigiendo el tiro, no estamos poniendo el foco con la información completa. Por lo tanto, y se ha dicho por distintos ponentes aquí, el tema del registro es algo fundamental. Ya no solamente dotar a los servicios territoriales de sanidad con los medios adecuados, es un problema conceptual que va más allá de la comunidad autónoma, es el propio Sistema Nacional de Salud, que realmente son estimaciones y estadísticas y empezamos a arrastrar todo eso. Quería, por tanto, hacer incidencia en todas estas cosas que ya mis compañeros de mesa han hecho: el apoyo psicológico, el apoyo asistencial, la coordinación, que se escucha a los pacientes, que en la evaluación del PIERCIL y cuando se elabore el segundo plan, a partir de 2007, que empezaremos a trabajar cuando la consejería lo estime oportuno, que como siempre se tenga en cuenta a los pacientes. Somos los mejores evaluadores, sabemos cuáles son nuestros problemas e intentaremos seguir trabajando como hasta ahora, trasladando esas necesidades que todos tenemos, pacientes, familias, ya no solamente en el ámbito sanitario, que ha sido la jornada de hoy principalmente, sino en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito de empleo. Con FEDER podéis contar con nosotros siempre, estamos a vuestro lado, sois nuestros apoyos, nuestros compañeros, estamos a vuestra disposición para seguir colaborando. Somos conscientes también que los recursos son limitados, que los medios son limitados, pero entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para seguir avanzando. Y por mi parte, nada más. Si ahora queréis abrir un turno ruego de preguntas, moderadora, dar las gracias a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues sí, nos quedan tan solo unos minutos. No sé si damos la oportunidad al público de que formule alguna pregunta. Si no, sí que nos gustaría acabar con algo positivo. Hemos visto, hacía de hecho repaso Ricardo, todos esos retos que quedan pendientes para esa segunda parte del plan y para mantener su sostenibilidad más allá de ese horizonte 2027. Se ha hablado de esa mejora en la coordinación de la petición de pruebas, en la importancia también de la interpretación de los resultados, volviendo un poco a esos 3 elementos que se señalaban de forma unánime, que eran el tiempo, el dinero y las ganas que se tienen que tener por parte de todos los agentes implicados en este plan. Se ha hablado de humanización, de la importancia de ese acceso no solo a las pruebas diagnósticas, acceso a esa parte del arsenal terapéutico, sino también a cosas personales, como puede ser no solo el diagnóstico, sino también a esa reproducción
reproducción asistida y, por último, esa importancia también de un buen registro, esa base de datos sólida que permita dar continuidad a todos los ejes estratégicos del plan. Me gustaría que muy brevemente, nada, un minuto por ponente, nos explicaran qué aprendizajes, vamos a centrarnos en lo positivo, se pueden extrapolar de este modelo, del modelo que tiene Castilla y León en ese abordaje de enfermedades raras al resto del Sistema Nacional de Salud. Empezamos, si le parece, en orden contrario, por usted, Ricardo. Bueno, pues más allá de aspectos técnicos sanitarios que vosotros los conocéis mucho mejor que yo creo que el principal aspecto que tenemos que sacar, o sacamos nosotros desde FEDER, es cómo la contribución del movimiento asociativo ha permitido empujar este plan, cómo la presión, el trasladar la problemática que tenemos todos está contribuyendo no solamente aquí en Castilla y León, sino a otras comunidades autónomas que ni siquiera tienen a un plan, a la elaboración de esos planes, y cómo, contando con los pacientes y con los afectados, se pueden organizar planes coherentes, con un diseño como el actual, que ha recibido varios premios, planes integrados donde el enfoque se centra en las personas, multidisciplinar, y que todavía queda mucho camino por recorrer, pero con los medios y con el tiempo adecuado dará una mayor calidad de vida a todos nosotros. El enfoque que sacamos es ese, la aportación tan positiva que las asociaciones de pacientes y FEDER pueden realizar. Rubén. Bueno, yo a nuestro nivel creo que lo más importante, el paso siguiente sería realizar una buena coordinación y una buena integración de toda la información en todos los ámbitos que implica, porque hay muchos especialistas implicados en este abordaje, y es un sistema muy complejo que ya está planificado y se está desarrollando, pero hay que llevarlo a cabo y es muy complejo a ese nivel. Yo creo que la coordinación entre especialistas y la información tiene que circular de forma dinámica y mucho más rápida de lo que es actualmente. Esther. La atención continuada del paciente con enfermedad rara tiene que ser un parámetro que esté dentro del plan anual de gestión, es decir, que se integre como una métrica más, que se dé visibilidad al dato. Y luego, no he hecho mención, pero hay un profesional sanitario que todavía está muy poco involucrado dentro de la realidad sanitaria, como son los ingenieros de salud, que pueden proporcionar una visión, unas ayudas tecnológicas muy importantes que pueden disminuir la discapacidad de estas personas. Entonces, es otro profesional sanitario que no está dentro del hospital o de atención primaria. Montserrat. Yo ya dije antes como colofón lo que me parecía que era más importante. A mí el plan me parece muy ambicioso, me parece que hemos empezado a caminar bien, que queda mucho por hacer, pero que que se puede extrapolar a otras comunidades, que tenemos un plan muy completo y ambicioso. Por otro lado, ya dije antes que yo creo que es necesario, evidentemente, avanzar en el conocimiento. Para eso ya estamos todos de acuerdo en registros y en formar mejor a los profesionales que van a llevar a estos pacientes. La coordinación, que yo creo que coincidimos todos, y crear grandes redes de trabajo, redes colaborativas, y, por supuesto, el compromiso por parte de todos los agentes que estamos implicados, tanto en la gestión como en la atención, como las asociaciones de pacientes y la Administración en general, invertir. Roberto. Pues nada, resaltar un poco el concepto de que es un buen plan en el diseño, y que no se quede en un buen proyecto si no se ejecuta bien. Y aprendizajes un poco de estos año y medio, un poco de dificultades. Creo que hay que buscar grupos multidisciplinares más comprometidos. Hay que acotar mejor un poco, después centrar los grupos en entidades concretas, en enfermedades concretas, porque quizá grupos demasiado amplios son menos prácticos para un paciente concreto que hacer pequeños minigrupos sobre pacientes concretos. Avanzar un poco en la formación, a lo mejor más basada en el paciente, que intentar aprenderte en un determinado año todas las enfermedades raras, porque es imposible, es mucho esfuerzo y notas poco el rendimiento en el día a día. Y luego, pues un poco invertir en recursos humanos para tener más personal, para redistribuir las funciones.
Y, lógicamente, para conseguir eso, los clínicos tenemos que registrar mejor lo que estamos viendo, porque la inversión en recursos humanos hay que justificarla, porque es dinero de todos. Y luego que no se generen dentro de la consejería cuellos de botella, en el sentido que una consejería o una dirección general es el desarrollador o promotor del plan y luego otra dirección sea el de los dineros, el que invierta un poco en recursos humanos, que haya interacción entre ellos, para que al final, si todos vamos a una, pues al final el recurso se pueda terminar asignando. ¿Y desde la enfermería, Ana María? Suscribo todo lo que han dicho mis compañeros de mesa y creo que ahora acompañamos más a las personas y a sus familias y que espero que el desarrollo del plan nos permita acompañarlos todavía más. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esos mensajes: coordinación, formación, registro, inversión, compromiso y humanización para seguir mejorando, que es el objetivo último de este plan y en general del abordaje de las enfermedades raras. Muchísimas gracias a los 6 por acompañarnos en esta mesa de debate. Le doy ya la palabra a Ricardo para despedir el evento. Gracias, Elena. Muchas gracias a los 6 ponentes de esta mesa. Ha sido un lujo poder escucharles. A los ponentes también de la primera mesa, por supuesto, también muy enriquecedor y muy fructífero todo lo que nos habéis contado. Muchas gracias a todos los asistentes que habéis venido desde vuestras respectivas provincias. Castilla y León es una comunidad amplia y extensa y os agradecemos mucho el esfuerzo de haberos desplazado hasta Zamora. Gracias a Alexion por su apoyo en esta iniciativa. Creo que es importante hablar de enfermedades raras o minoritarias y siempre es un buen momento para hacerlo. Y gracias, por último, a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, al consejero que ha estado esta mañana con nosotros, al viceconsejero, la directora gerente y a los directoras generales, directores territoriales también. Un placer. Sobre todo, reitero el agradecimiento a Sonia Martín y a Silvia Fernández por su ayuda en la preparación y en la organización de esta jornada. Concluimos la jornada y ahora, si os parece bien, pues tenemos un cóctel de finalización del evento en el mismo lugar donde hemos tenido el café. Muchas gracias a todos.